Hola, buenos días. Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Práctica Test, a un nuevo tema que nos trae acá, que nos convoca del libro El Nuevo Conductor. El tema de hoy es convivencia vial. Hola Beatriz, Carolina y los que van saludando. Espero que se encuentren muy bien. Hola Christopher. Profe, para hacer la prueba me viene a contar Christopher. Qué genial, Christopher. Felicitaciones, gracias por contarnos. Hola Grace, hola Denise, Carolina y todos los que están saludando ahí que alcanzo a ver. Perdón si se me pasa alguien, ¿ah? Hola Bárbara, buenos días. Y pasó rápido y para alcanzar a leer a Christopher que nos vino a contar que pasó el examen teórico, así que feliz. Ahí está, gracias a usted. También me ayudó mucho eso. Gracias Christopher por tus palabras. Gracias. Me emocioné. Me emocioné. Ya, muchas gracias Christopher. Gracias por tu lindo comentario y también por venirnos a avisar, por venirnos a comentar acá que aprobaste tu examen teórico. Así que felices porque como equipo Práctica Test, todo eso nos motiva a seguir mejorando para ustedes, entregar lo mejor de nosotros, ¿cierto? En cada clase, en cada sesión, en cada conexión. Perfecto. Muy bien. Después de estas felicitaciones, ¿cierto? Y de este grato momento, este grato inicio, como siempre, con toda la motivación, comenzamos entonces con la sesión del día de hoy. Como ya sabemos, el tema es convivencia vial. Ahí lo tenemos, ¿ya? Es uno de los varios capítulos, temas que tenemos en el libro del nuevo conductor. Ahí los compañeros siguen felicitando todavía a Christopher, ¿cierto? Ya que bueno, un nuevo práctica test ahí aprobado. Bien, estimados, veamos en qué se basa el tema del día de hoy. ¿Qué cosa es la convivencia vial? Que acá lo tenemos, convivencia vial. Bueno, este tema no es tan largo, pero sumamente importante. Acá tenemos, podemos decir que un llamado a la conciencia, así le vamos a decir a este tema, ¿ya? Podemos decir que es un llamado a la conciencia, ¿por qué? Porque más que reglas, que obviamente tenemos que saberlas porque son la base, ¿ya? Reglas, ¿cierto? El aprendizaje, la conducción, técnicas de conducción defensiva y etcétera. Hay también un tema de actitud. Cómo nosotros, ¿cierto? Nos comportamos. Cómo asumimos el rol como conductor o como usuario de la vía, porque esto no solamente apunta a los conductores, sino que apunta a todos los usuarios de la vía, todos los que de una u otra manera nos relacionamos en la vía pública. La convivencia vial, por eso dice ahí, ¿cierto? ¿Con quiénes convivimos nosotros afuera en las calles, en la vía pública? Con otros peatones, con conductores, con pasajeros, viajamos en transporte público, transporte privado, ya pronto van a ser conductores ustedes, ojalá que pronto tengan la licencia con mayor razón, porque conducir involucra muchas responsabilidades y como peatón también. Y hay diferentes usuarios de la vía también. También hay que tener en cuenta eso. Ciertos usuarios más vulnerables que otros, personas de movilidad reducida. Entonces, tenemos una gama, un abanico de diferentes usuarios de la vía. ¿Cómo tomamos nuestro rol como usuario de la vía y principalmente como conductor? ¿Ya? Es la base de entender bien lo que es la convivencia vial. ¿Ok, estimado? En eso se basa. Bien, sigamos avanzando. Entonces, ya después de esta introducción, ya sabemos hacia dónde enfocamos el tema. Como vemos, es un tema más de actitud, ¿ya? También aquí entra la moralidad, la persona, sí, increíble. Veamos entonces, vamos a ver acá el círculo virtuoso, que ya lo hemos visto también en otros capítulos, otras clases, porque todo esto está mezclado, entender que todos los temas del libro del nuevo conductor confluyen, se mezclan, uno está entrelazado, ¿ya? Es parte de toda una malla, ¿cierto?, de cómo nos formamos como conductores. Y dice acá nuestro círculo virtuoso que un nivel adecuado de educación vial se traduce en una buena y verdadera convivencia vial. Y acá justamente estamos en el tema que abordamos hoy día, convivencia vial. O sea que para llegar a la convivencia vial, primero hay que tener una educación vial, correcto. La educación vial es cómo yo me formo, yo estudio, yo aprendo. Ustedes están aprendiendo, ¿cierto? Ya han aprendido varias reglas, seguramente, algunas reglas generales, ¿cierto? Señales de tránsito, entender cuáles son las más importantes, de conocer demarcaciones, dispositivos luminosos, ciertas formas y maneras de usar la vía. Perfecto, ya. Eso forma parte de la educación vial. Recordemos también que la educación vial tiene como objetivo, tiene un objetivo muy ambicioso, llegar algún día, ojalá, a cero siniestros de tránsito.
O sea, que algún día desaparezcan los siniestros de tránsito. Es un objetivo bastante ambicioso, pero sería fabuloso, ¿ya? Es el objetivo de la educación vial. Ok, entonces tenemos ya, ¿cierto?, una educación vial, una formación. En base a eso debemos aplicar la convivencia vial. ¿Okay? Entonces nuestra base es aprender, ¿cierto?, ciertas normas, reglas, etcétera, y de ahí también debemos aplicar la convivencia vial. Eso nos va a ayudar también, ¿cierto?, a ir desarrollando técnicas de conducción segura. Aquí entra todo lo que es conducción preventiva, defensiva, técnica de conducción segura. Está también entrelazado con la convivencia vial, porque queremos que todos nos cuidemos, que haya seguridad para todos. Obviamente nosotros como personas no queremos que los demás, el de al lado, ¿cierto?, sufran siniestro accidente de tránsito. Ojalá todos queramos, ¿cierto? Me imagino que todos nosotros queremos que no nos pase a nosotros ni a nadie más un siniestro de tránsito, porque es lamentable. Ya hemos visto este tema igual acá, el problema de los siniestros de tránsito y el impacto que ellos generan en todos, emocional, económico, ¿cierto? En todo orden de cosas. Entonces todos tenemos eso, todos tenemos una conducción segura. Está entrelazado con la convivencia vial. Y también de la conducción segura se puede desprender nuevas técnicas de conducción, ¿cierto?, más elaboradas, más sofisticadas, que como la conducción eficiente. También encaminada, ¿cierto?, no solamente a conducir seguramente, sino que también conducir con una conciencia medioambiental, con un menor estrés, ¿ya? Es una conducción bastante, podemos decir, sofisticada, por así decirlo, de alguna manera, los tiempos que vivimos hoy en día, donde queremos, ¿cierto?, que ojalá la conducción sea agradable, sea económica, ya sea segura y no sea contaminante. Ok, entonces vemos cómo el círculo virtuoso se relaciona y todo esto confluye en una buena convivencia bien igual, dándose el resultado. Bien, ahora para poder ir más a los detalles, ¿cierto?, de este capítulo del día de hoy, voy a cambiar la presentación y nos vamos a ir a la página de Práctica Test, que tiene obviamente los mismos temas que están en el libro del nuevo conductor. Así es que nos vamos a guiar con algunos temas que están acá de manera más explícita, donde vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando los detalles de este capítulo, de la convivencia vial. ¿Ok? Entonces acá, en este punto quiero comenzar. A ver, antes de comenzar a hablar de estos detalles, quiero hacer una pregunta. Voy a colocarlos en una situación ahora. ¿Se logrará una buena convivencia vial si tuviéramos conductores que se sepan todas las normas del tránsito? Se la estudiaron, la saben completamente. Imaginémonos una sociedad así, con conductores que se saben todas las normas del tránsito. Y aparte de eso, más allá de saberse las normas del tránsito, también han adquirido una buena habilidad para conducir. ¿Ya? Son conductores con muy buenas reacciones, ¿cierto? Buena capacidad visual, buena coordinación, o sea, tienen buen dominio del vehículo. Ya, entonces tenemos acá dos factores importantes. Hay un buen nivel de conocimiento porque se aprendió las normas, las reglas, el manual del nuevo conductor, ¿cierto? Está bien aprendido, y aparte de eso tienen buenas condiciones para conducir, para mover el auto. Entonces mi pregunta es, ¿ahí formamos buenos conductores? ¿Solamente será eso necesario? ¿Bastará eso para que estos conductores aporten a la convivencia vial? ¿O necesitamos algo más? Esa es mi pregunta. ¿Qué opinan ustedes, por favor? Los invito a opinar, a participar ahí. Repito, pongo de nuevo la situación. Hola, Piero, buenos días. ¿Ya? Pongo de nuevo la situación. Para lograr una buena convivencia en una sociedad, imaginemos que tenemos conductores que se saben todas las normas, se las aprendieron. No hay desconocimiento en ellos, ¿perfecto? Y aparte de eso, lograron buenas habilidades conduciendo. Habilidades de coordinación, reacción y todo lo demás. ¿Ya? Hola, muy buenos días, Bicho. Oh, qué nombre más, qué nombre más difícil de pronunciar. Bichorek, o algo así. Muy buenos días. Ya. ¿Qué opinan ustedes de lo que acabo de plantear? ¿Será esto suficiente para lograr una buena convivencia vial? Conductores que se sepan bien las reglas, las normas y tengan una buena capacidad para conducir. Una capacidad, me refiero a buenas habilidades. ¿Ya? Y me dice acá Jamie, a ver, de nada. Perfecto, que están apareciendo las respuestas. Creo que no es suficiente, me dice Denise. Jamie me hizo una respuesta bien elaborada,
Ya dice de nada, sirve saber todo lo que menciona si no tienen tolerancia, creo yo, excelente. Me encantó ese término, tolerancia. Denis dice, creo que no es suficiente. Sí, profe, dice la base fundamental, me dice Carolina. Ya, es la base, sí, de hecho es la base, Carolina. Pero yo preguntaba si es todo. ¿Con eso ya logramos una buena convivencia vial? O sea, allá apuntaba mi pregunta, Carolina. Ya, ese es el tenor. O hay un principio, o hay, ¿cierto? Un tema más importante, pero habrá otro ingrediente que añadir ahí. Y Denise me dice, porque hay más factores que pueden afectar la convivencia. Ya, muy bien, Denise. Exactamente, sobre todo la prudencia. Exactamente. Hacia allá quiero llevarlos, exactamente. Ya, prudencia, tolerancia y muchos valores que lo vamos a ver acá. Justamente ustedes lo van a explicar. Hay muchos valores. Entonces, después de sus respuestas, cierto que están ahí, podemos concluir que el aprender bien lo que son las normas, ¿cierto? Aprender el manual, aprobar los exámenes, obtener la licencia, tener un poco de experiencia quizás también y buenas condiciones para conducir, reacción, cálculo, buen dominio del vehículo y todo lo demás, no es suficiente, porque aquí después viene un tema de conciencia y de actitud. ¿Cómo me comporto yo en la vía pública? A veces la seguridad y la confianza juegan muy bien también ahí lo que me comenta Carolina, exactamente, porque quizás esos factores que alcanzó esta persona, este conductor, ¿cierto? Podrían llevarlo a un exceso de confianza y eso podría jugar en contra. Y es justamente lo que sucede. Miren, y esto pasa mucho, lamentablemente, en la juventud. Aprenden muy bien algunas cosas, ¿cierto? Y en varones, más que nada, un buen dominio del vehículo, entonces ya tienen como la idea de que la confianza, ¿cierto? Ya se le sumó y le viene la idea que tienen dominada esta situación. Y ahí comienzan los excesos. Tal cual, muy bien lo que comenta ahí Carolina, ¿no? Tengo la ventana ya disminuida. No, era Denis, perdón, Denis. Ya, excelente. Entonces, ¿hay más factores que afectan la convivencia vial? Sí, por supuesto. Y uno muy importante es la actitud. ¿Ya? Ya, tenemos ahí, dice, la educación vial consiste en desarrollar habilidades, ¿ya? Habilidades, sí. Queremos hasta ahí, entonces dice habilidades. Estoy marcando. Queremos hasta aquí. Hasta donde dice habilidades. Parte de la educación vial, estimados, consiste en desarrollar habilidades. Estas habilidades son aprendizaje, conocimiento, conocer las reglas, ¿cierto? Realizar los videotest, por ejemplo, aprobar todo eso y aparte de eso, la parte práctica igual, conocimiento y dominio del vehículo. Cómo conducimos, cómo guiamos nuestro vehículo en la vía. Perfecto, hasta ahí bien. Pero también la educación vial consiste en desarrollar actitudes. Y en eso es lo más importante que se enfoque este tema, ¿ya? Busca eso acá. Busca que seamos conscientes de que como conductores, el aprendizaje, la habilidad, la memorización no lo es todo. Entonces, podemos tener, repito, podemos tener un conductor que quizás se aprendió toda la ley de tránsito, excelente, 100% en su examen, y conduce muy bien en la parte técnica, la parte práctica, técnica práctica. Buen cambio, pedales, ¿cierto? Distancias, cálculo, etcétera. Si esa persona no tiene una conciencia, una actitud, una forma de actuar con los demás, puede ser un imprudente, puede ser una persona quizá incluso prepotente para conducir, basándose en que tiene buenas habilidades. Entonces hay una actitud que debemos mantener. Esa actitud, ¿cierto?, en la que debemos desarrollar valores para interactuar con los demás usuarios de la vida. ¿Ok? Valores como respeto hacia los demás, respeto a la vida, solidaridad, comprensión, perdón, tolerancia. Ahí los tenemos entonces, ¿ya? Y de eso se pueden también desglosar más. Podemos ir buscando una serie de más valores, ¿cierto?, que pueden salir de acá mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a entender? Que la convivencia vial también se basa en una actitud que nosotros asumimos. ¿Cómo asumimos el rol como conductor? ¿Ok? Vamos, ¿qué dice más abajo entonces? Ya, dice, para ello dice, la educación vial es mucho más compleja que solo aprender un catálogo. Justamente, ¿ves lo que estamos hablando? Perdón, que voy a
organizar un poquito acá para que pueda ver. Ahí sí. Mucho más compleja que solo aprender un catálogo de señales y datos legales y estadísticos respecto a la conducción. Requiere de nuestra atención y compromiso. Es un aprendizaje global que se debe aplicar, pues de ello puede depender nuestra vida y la del resto. Por otra parte, dice la seguridad vial tiene como objetivo principal eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito, comenzando por minimizar su cantidad y consecuencias. Para ello es necesario desarrollar una percepción real del riesgo. Normalmente los conductores tienen una percepción de riesgo bajo, la realidad, una visión subjetiva que le hace creer que el riesgo es casi nulo. Ya, abordemos esta parte. Entonces tenemos que la convivencia vial se basa en la educación vial, ya que es el aprendizaje y todo lo demás, se basa en la conciencia que tenemos que tomar en nuestro rol como conductores, y también dentro de esa conciencia tenemos que desarrollar una conciencia, también podemos decir, de seguridad vial. ¿Ya? Ser conscientes de que cuando conducimos un vehículo llevamos una tremenda responsabilidad. Conducir es una actividad de riesgo hasta cierto punto. ¿Ya? El riesgo siempre existe. Entonces la percepción del riesgo que tengamos es muy importante para que podamos abordar una actitud segura, querer ser conductores preventivos, defensivos, querer conducir de manera segura y no andar arriesgándose de más, ¿ya? No sobrepasar límites. Entonces la percepción del riesgo también es muy importante, no caer en el exceso de confianza, ¿ya? En el fondo es eso. El riesgo siempre existe. Mirar siempre el rol de conductor, ¿ya? De nosotros que estamos inmersos podemos decir que en un esquema donde nosotros y todos estamos expuestos al riesgo. No verlo desde afuera, como decir, nunca me va a pasar a mí. O esto lo escucho en las noticias como algo lejano. No. Estamos en la vía pública, incluso como peatones, corremos el riesgo de tener algún siniestro. Desarrollando esa conciencia, vamos a tratar de ser más preventivos, de ser más cuidadosos. ¿Ya? Entonces, volvamos un poquito acá. Recordemos entonces la educación vial y la seguridad vial son los dos pilares también importantes que nos van a llevar a una buena convivencia vial. ¿Ya? Sigamos. Lo ideal sería manejar siempre la defensiva, me dice Denise. Exactamente. Aplicar siempre esas técnicas de conducción defensiva. Bueno, de hecho, ojalá sería conducir de manera eficiente. ¿Ya? Recordemos que la conducción eficiente es una evolución de la conducción defensiva. Hoy en día se ocupa más ese término, conducción eficiente. Conducción eficiente significa conducir de manera segura y también aplicar técnicas de ahorro de combustible, cuidado del vehículo y todo eso. ¿Ya? Sí, pero está bien, el término conducción defensiva está bien. Lo único que hoy día la conducción eficiente involucra más aspectos, ¿ya? Como conducir sin estrés, ojalá relajadamente, ¿ya? Con conciencia ambiental, optimizar el uso del vehículo y ser prudentes en el fondo. Hay alguien que me está comentando acá en la opción preguntas y respuestas, me dice, profesor, cuando pueda me podría ayudar con una pregunta del test. Nadia me dice que me confundió un poco del módulo de ayer. Podríamos revisarla quizás al final de la clase para que no perdamos el hilo de lo que estamos viendo. Ya, ok, Nadia, no hay problema, pero si quieres escríbela por mientras ahí mismo, en la misma sección, para no confundirnos con las preguntas del chat. Muy bien que me hagas la pregunta en ese ítem. Si quieres escríbela por mientras para que por ahí en algún lapso la veamos, ¿ya? Ya, perfecto. Sigamos entonces. Vamos a los factores del riesgo. Ya, para que no perdamos el hilo, como dice Nadia igual, recordemos más o menos todo la secuencia que llevamos. El tema, ¿cierto?, de convivencia vial, entonces, ¿ya? Es más que aprenderse normas, ya lo sabemos, ¿cierto? Es más que tomar habilidad, es tomar una conciencia del rol como usuario de la vía, ¿ok? Y que nuestras acciones pueden afectar al resto, ¿ah? ¿Ok? Ya, ahora, para igual entender mejor cuál es la base de la convivencia vial, hay dos pilares fundamentales, que son la educación vial, que es el aprendizaje, sí. No quiero decir que no hay que aprender, sí hay que aprender, al decir que no solamente es eso, ¿cierto?, sino que es una actitud, pero el aprendizaje es importante. Obviamente que sí, aprender las normas, y todo lo demás. Y lo otro, una vez que aprendemos, tenemos dominio, tenemos habilidades, también aplicar el otro pilar, el segundo pilar, que es la conducción segura. Aplicar siempre y ser consciente igual de que la conducción es una actividad de riesgo y debemos aprender a aplicar constantemente una conducción defensiva, como dice Denise, o mejor aún,
una conducción eficiente, segura y eficiente. ¿Ya? Sigamos. Dentro de los factores de riesgo que tenemos, veamos. Al conducirse con el riesgo, por ello, un comportamiento incorrecto pone en riesgo la vida de los demás y la suya. Los principales factores de riesgo son ser inexperto, ser imprudente y falta de formación como conductor. Aquí tenemos, cierto, netamente apunta a la formación. Los tres aspectos que se nombran acá apuntan directamente a la preparación, a la educación o la formación. Ser consciente de qué grado de experiencia tenemos es muy importante. Si recién sacamos la licencia, aprendimos a conducir hace una semana, no nos vamos a arriesgar y exponer demasiado. Por ejemplo, una persona que sacó le voy a contar un caso cortito. Hace años atrás llegó un alumno y me dijo, profe, necesito sacar la licencia urgente. Ya, ok. ¿Sabe conducir usted? ¿Una vez manejó? No, siempre se hace esas preguntas a los alumnos al inicio. No, pero muy poquito, algunas nociones básicas, qué sé yo, con mi hermano antes, pero ahora necesito urgente. Por decir, estamos en noviembre, antes de fin de año tengo que tener la licencia. Ese tiempo el trámite era más rápido igual, ¿ya? Ok, perfecto. Pero ¿por qué está tan urgente? No, porque a fin de año tengo un viaje a Santiago. ¿Qué hago? Sí, dijo, tengo que ir a Santiago. Estamos hablando del sur, estamos en Puerto Montt, tenía que ir a Santiago. O sea, ahí yo creo que había un problema de conciencia, ¿ah? De ser consciente de sí mismo, de entender cuál es o cuánto es el rango de experiencia que voy a tomar en menos de un mes para arriesgarme, o no sería un riesgo, pero para aventurarme. O sea, no sería un riesgo, digamos, antes que empiece, el riesgo está cuando ya realiza la acción, pero creer se puede aventurar a hacer un viaje tan largo, ¿ok? Entonces, esta es la conciencia igual de las personas o del aprendiz, tiene que autovalorarse o preguntarse, ¿estoy en condiciones de poder realizar quizás o hasta dónde puedo conducir? ¿Ya? Recordemos que el aprendizaje en un conductor es permanente en el tiempo. Uno siempre está aprendiendo. Conducir es una compilación de experiencias y obviamente hay que ir de menor a mayor. Entonces, cuando uno recién obtiene una licencia de conducir, hay que ser muy consciente de hasta dónde podemos llegar. Hay limitaciones. Si no tengo mucha experiencia, no puedo arriesgarme tanto, quizás, a hacer cosas que hace un conductor que ya lleva años al volante. Si era así, obviamente. Pero no, esto conlleva acumular más experiencia, ya más vivencias al volante. ¿Ok? Ya, entonces, con ese ejemplo, creo que se puede entender más o menos estos tres puntos. ¿Ya? La imprudencia, en todo caso, el segundo punto que vemos ahí, no solamente está en los conductores inexpertos, también está en personas expertas. También expertas, digamos, que ya llevan años conduciendo, lo vemos muchas veces en el transporte público, sobre todo. La imprudencia tiene que ver netamente con la actitud igual, ¿okay? Con el apremio en ciertas situaciones y eso, ¿ya? Y la falta de formación como conductor, obviamente que también tiene que ver con el aprendizaje en general. Hay muchas personas que sacan licencia y creen que ahí termina todo, pero la formación, como ya he dicho, permanece en el tiempo. Uno como conductor siempre está tomando nuevas experiencias. No podemos decir que un curso lo hace todo. Un curso nos da la base de conducir, ¿ya? Pero como conductor usted se sigue formando, sigue aprendiendo en el tiempo, con los años. Sigamos. El número de siniestros de tránsito dice ha aumentado junto con el constante crecimiento del parque automotriz nacional y mundial. Todos debemos colaborar para disminuir la siniestralidad. Por ello debemos eliminar algunas creencias erróneas como solo a los demás le ocurren siniestros de tránsito. A mí no. Eso es lo que comenté delante. Ver situaciones complejas como algo lejano. Ver situaciones de accidentes, de siniestros, como que solamente pasan las noticias. Siempre hay que pensar de que estamos insertos en la vía pública, convivimos, ¿cierto? Y los siniestros están presentes y les puede ocurrir a cualquiera. Como peatón, como pasajero, como conductor. ¿Ya? Entonces, desde ese punto vamos a ser más conscientes de los puestos que estamos y vamos a tratar de tomar más medidas de prevención, conducción defensiva, de conducción segura. El cuadrito celeste dice que el 90% de las fallas son humanas. Claro, esa es una evidencia. Entonces, si las fallas son humanas, está en nosotros tratar de superar eso. Y todo parte por una conciencia. Ya dice, aproximadamente el 90% de los siniestros de tránsito con víctimas son producidos por fallas humanas.
principalmente por la errónea percepción del riesgo de los conductores. La percepción del riesgo, veamos un poquito ese tema que ya hablamos, pero ahondemos más. La percepción del riesgo es qué tan consciente soy de que hay peligro. Lamentablemente, en el rango etario de la juventud se dice que entre los 15 a los 29 años está la mayor cantidad de fallecidos, y esto se debe justamente a uno de los factores, a la baja percepción del riesgo. Se arriesgan a más cosas, sobre todo varones, ¿ya? Entonces, ese dato no es menor, ¿ya? Un gran número de fallecidos en ese rango de edad. Ya, leo más abajo que dice, con una percepción del riesgo objetiva, se puede cambiar las creencias erróneas y ser consciente de que la mayoría de los siniestros de tránsito son evitables. Claro que sí, la gran mayoría se ha demostrado que son evitables, o sea, aplicando ciertas técnicas de seguridad, teniendo en cuenta procedimientos, ¿cierto? En todo momento, recordar ser precavidos, recordar que al ser usuarios de la vía sí nos puede pasar a nosotros constantemente, ¿ok? Eso nos va a llevar ya a ir disminuyendo podemos decir, la estadística o la cantidad de exposición que tenemos, ¿ya? Porque en el fondo, con una baja percepción del riesgo, tendemos a exponernos más. Y al exponernos, obviamente que hay mayor posibilidad de que terminemos en un siniestro, ¿ya? Entonces, una de las razones para eliminar factores de riesgo es ser consciente que a nosotros igual nos puede pasar, ¿ya? Disminuir entonces las posibilidades. Disminuir las posibilidades, obviamente que va a redundar en una mayor seguridad para todos, para nosotros mismos. Partimos por nosotros entonces. Ya, eliminar factores de riesgo dice que reduce las probabilidades de sufrir un siniestro fatal. Así es. ¿Cuáles son algunos factores? Acá tenemos un cuadrito azul que dice, por ejemplo, consumo de alcohol y drogas. ¿Ya? O sea, como conductor o como peatón también. Un peatón, ¿cierto?, bajo el efecto de esta sustancia, igual es un factor de riesgo en la vía pública. ¿Por qué? Porque las facultades de conducción también, para ser un usuario de la vía, están disminuidas. Velocidad, acá netamente como conductor. Velocidad inadecuada es uno de los factores más recurrentes en cuanto a los siniestros de siniestros con víctimas. Es uno de los que más se presentan. Gran cantidad de siniestros son por exceso de velocidad. Distracciones, también ocurre mucho. Son una de las principales causas de siniestro también, sobre todo desde que ya tenemos los aparatos móviles, ¿cierto? Y tenemos una amplia gama de posibilidades, ¿cierto?, en la mano, en un teléfono, ¿ya? Cada vez, ¿cierto?, los teléfonos tienen más aplicaciones, más opciones de entretenimiento, de usos, entonces estamos más metidos en eso y muchas veces cuando estamos en la vía pública, ¿ya?, nuestra atención puede ser fácilmente desviada con este aparatito. Si es como conductor, obviamente está prohibido, ¿cierto?, infracción gravísima, pero es muy peligroso. Y como peatón también, creo que muchos de ustedes han visto peatones que a veces cruzan la calzada mirando la pantalla de un celular. No corresponde, o sea, desvían totalmente su atención y están siendo usuarios de las vías. O sea, generan situaciones de riesgo y muchos han terminado en siniestros, incluso fatales, lamentablemente. Un factor importante de riesgo presente, estadísticamente ya comprobado, son conducir bajo efectos de fatiga, cansancio, sueño, somnolencia. Este factor, miren, igual es importante acá recalcar que en la mayoría de estos factores a veces es difícil controlarlos por un tercero. O sea, me refiero, la autoridad, los fiscalizadores, qué sé yo, es como difícil controlar si una persona va con sueño o está cansado o no. A algunos se les nota, a otros no. Imagínense un carabinero haciendo un control de tránsito, ¿cierto? Ya, documentación, por favor, está todo al día. Hasta ahí pare de contar, ya el auto está bien, perfecto. Siga, adelante, puede decir. Pero no se da cuenta que quizás ese conductor no durmió la noche anterior. Y capaz que no se le nota en primera instancia. Entonces, factores muy difíciles de que una autoridad fiscalizadora quizás pueda detectarlo o pueda infraccionarlo o sancionarnos por eso. En el fondo, algunos de estos factores dependen de nosotros mismos. Nuevamente volvemos a la conciencia. Si estuve celebrando, si no dormí anoche, si tuve un problema de salud, aunque no sea notorio, pero yo sé que no estoy en condiciones, no me voy a arriesgar a hacer un viaje. O sea, un viaje largo, al volante. Misma situación que hablaba antes, con la poca experiencia.
Entonces acá hay un tema de conciencia totalmente establecido, de querer cuidarnos, ¿no? A nosotros y a los demás. ¿Ya? Ser consciente. Si tengo poca experiencia, no me voy a arriesgar, aunque tenga mi licencia de conducir, no me voy a arriesgar quizás a un viaje muy largo o situaciones muy complejas en el tránsito y de minera mayor. Siempre yo le decía a mis alumnos, cuando ya obtenía la licencia, tenga cuidado, trate los primeros viajes de hacerlo en sectores que usted conoce, de su casa, algún punto bastante conocido de tránsito, y así de a poquitito vaya agrandando quizás el radio por donde usted va a circular con su vehículo. ¿Okay? Ya, pero no se arriesgue a lugares muy complejos de tránsito y eso, perfecto. Ya. Lo mismo pasa con las condiciones para conducir. Estamos tomando remedios, quizás estamos con un estado gripal fuerte, por dar un ejemplo, o no dormimos bien, o por algún motivo, cierto, estamos muy fatigados, cansados. Entonces, el conductor, la persona es la consciente de cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás. ¿Ok? Hay situaciones que es muy difícil que un tercero te los controle, se pueda dar cuenta. ¿Ya? Okay. Entonces, principal factor de riesgo parte de la persona en sí mismo, en conocerse, en saber, en ser consciente de en qué condiciones está. Sigamos, vamos ahora netamente a la convivencia vial. ¿Ya? Estamos de lleno acá en este tema ahora. Por diversas razones, dice, como demostrar su habilidad al volante, muchos conductores ponen en riesgo su vida y la de los demás con imprudentes conductas como circular a exceso de velocidad, adelantar en zonas no permitidas, no respetar las señales de tránsito, no respetar la luz roja del semáforo, no respetar el paso de peatones señalizados. Bueno, esa es nombrar alguna, hay muchas más. Y una importante, sí, esta de acá me gustó, o sea, no es que me guste, pero me llama la atención cómo está expuesta porque es algo que se da mucho, lo voy a remarcar. Mostrar la habilidad al volante, ¿ya? Yo creo que casi todos los jóvenes alguna vez, principalmente los varones, pasamos por eso. En cualquier actividad, no solamente al conducir, queremos demostrar ciertas habilidades, ¿ya? Es bonito, ¿cierto? De pronto sentirse bien con que otro nos halague y todo lo demás. Pero cuidado que hay actividades de riesgo. Y conducir ya hemos dicho que es una actividad de riesgo. Que conducimos bien y que los demás nos halaguen porque somos buenos conductores, bien, genial. Y hasta ahí, para de contar. Creernos el toreto o hacer piruetas con un vehículo ya es otra cosa. Exceder los límites para demostrar más ya es una actitud totalmente irresponsable. Y también denota, ¿cierto?, que no se ha alcanzado un grado de madurez para conducir un vehículo. En el fondo eso. Se supone que en China, ¿cierto?, ya se puede conducir solo a partir de los 18 años, porque la sociedad espera que las personas a esa altura, a ese nivel o a esa edad, perdón, tenemos un grado de madurez, una responsabilidad y una conciencia para hacer uso de un vehículo en la vía pública. Pero después, de pronto, la realidad y las estadísticas no son muy demostrativas de aquello, en el sentido de que muchos accidentes ocurren justamente por personas que hacen o que cometen acciones, maniobras, ¿cierto?, que no son necesarias, que simplemente las realizan por la adrenalina, el vértigo o querer demostrar. ¿Ya? Y esto se ve más justamente los fines de semana, porque las estadísticas también lo muestran. Fines de semana, ¿cierto?, madrugada, noche, generalmente en traslados, en lugares de esparcimiento, carrete y todo lo demás, ¿ya? Hay un gran número, hay una estadística alta de siniestros de tránsito, lamentablemente en conductores jóvenes y varones. ¿Ya? Sigamos. Estas imprudencias son, no, dice, solo, perdón, estas imprudencias solo son ilegales. Debería decir, no solo son ilegales, ahí falta una palabra. Estas imprudencias no solo son ilegales, atentan contra la convivencia vial y aumentan los riesgos de siniestro con víctimas. Además de quebrantar el principio de confianza básico de todos los usuarios de la vía. Acá viene un tema y una frase muy importante que la voy a remarcar porque vamos a hablar un poquito de. Y esto igual se pregunta en el examen. Principio de confianza básico. ¿Qué significa el principio de confianza? El principio de confianza que debe existir siempre entre los usuarios de la vía es entender, o esperar, mejor dicho, esperar que todos van a hacer lo que le corresponde, todos van a cumplir con su rol.
¿De acuerdo? Los vehículos van a circular por la calzada y no por la acera. Si hay un semáforo en rojo, van a parar. Si está en verde, ¿cierto? Van a pasar, o el peatón que tenga verde puede pasar. Eso por decir algunas cosas. O sea, hay amplia cantidad de situaciones que se dan en la vía pública y cada uno tiene su rol. ¿Ok? Entonces, eso se basa en un principio de confianza, que cada uno haga lo que corresponde y lo que está en la normativa. ¿Ya? Ese principio puede ser quebrantado justamente por conductores y personas que no respetan las normas y las reglas. Y es lo que dice ahí. Ya no, todo lo que acabo de explicar está escrito ahí, así que sigamos. No cumplir, dice abajo, con las normas constituye un desprecio por los demás. Claro. En el fondo, no cumplir con las normas, creerse quizás el rebelde dentro de la convivencia vial, significa que estamos demostrando un desprecio por la vida de los demás y también por nuestra vida, en el fondo es eso. Como pasarse un semáforo con luz roja, dice, pues no existe un desconocimiento, sino que una intencionalidad. O sea, claro que sí. Se supone que es algo ya sabido que un semáforo con luz roja no se lo puede pasar, un conductor que tiene una licencia lo sabe. Y eso ya no es un desconocimiento. Hay una intención ahí, ¿ya? Y una intención bastante negativa. Ok. Digamos más abajo, abordando puntos importantes. La educación general y vial nos entrega conocimientos básicos, como son las reglas, las normas esenciales, para transitar por distintos tipos de vías carreteras. Ok, eso ya lo hablamos. Y también nos entrega, acá está el otro punto, que es el que estamos concentrándonos, valores, hábitos y actitudes. Son lo más importante, pues desarrollan una convivencia vial positiva de respeto, calidad de vida, calidad medioambiental y seguridad vial. Ya. Para terminar entonces acá, porque acá vamos a cambiar la presentación, entonces, como comencé al principio diciendo, la convivencia vial no solamente la conforma el conocimiento de las reglas, conocimientos básicos o avanzados de reglas, o tener un buen dominio del vehículo, sino que también, y es mucho más importante, hoy sí que lo más importante es o los valores, los hábitos y actitudes que tenemos en la vía pública. La conciencia, en el fondo, para ser usuario de la vía. No estamos solos, sino que interactuamos con muchos más usuarios. Peatones, pasajeros, personas de movilidad reducida, niños, abuelitos, ciclistas, etcétera, diferentes tipos de vehículos y todo eso. ¿Ok? Ya, veamos el cuadrito azul que nos dice, y con eso finalizamos acá. Dice, todos en algún momento somos peatones, por supuesto, somos pasajeros o conductores. Por ello, en nuestra educación social e individual debe estar la educación vial como un eje central para lograr. ¿Qué queremos lograr entonces? Convivir de una forma adecuada, ordenada y respetuosa con los demás. Construir y mantener un entorno amable, positivo y justo. A ver, otro punto importante antes de salir de acá. También en el tránsito pueden haber actitudes que a nosotros nos molesten, que a nosotros nos disgusten, ¿ya? ¿Cómo actuamos frente a ello? Igual es importante. ¿Qué grado de tolerancia tenemos? Eso se da constantemente, como conductor ustedes lo van a experimentar muchas veces. Peatón que hace una maniobra o cruza o ocupa la vía de una manera riesgosa, ¿cierto? Que se les cruce. Incluso me imagino que en la práctica, muchos de ustedes que están en la práctica de alguna escuela de conductor por ahí, le ha pasado aprendiendo a conducir de aquellos peatones que se hacen lo gracioso. Ya cuando ven el auto en práctica es como que se le quieren cruzar de frente o a pocos metros. Se ríen muchas veces la gente de los nervios que lleva el alumno en práctica. Yo la verdad que no lo encuentro muy gracioso, pero muchos lo hacen como a modo de broma. ¿Ya? Me pasó muchas veces enseñando como instructor con mis alumnos, ¿ya? Pasábamos cerca de algunas personas y algunos, ¿cierto?, lo presionaban a propósito, tanto peatones como conductores. Había algunos conductores igual que atrás llegaban y tocaban la bocina de puro gusto, a modo de broma. Decía, el consejo para mi alumno era, obviamente que le daba rabia, obvio, porque ya estaba tenso, se asustaba, lo ponía más tenso. Algunos se reían también. Ya, okay, está bien. Tómalo con cierto humor, no te preocupes, olvídate y enfócate en lo que está aquí. No olvidamos de que esa situación se está haciendo el bromista, déjalo. ¿Ok? Ya, esa es una. También pueden haber situaciones de agresividad, ¿cierto? Que te griten cuestiones, que un conductor sale en un lugar sin avisar, ¿cierto? Peatón que cruza corriendo la calzada. Son todas situaciones que tenemos que estar llanos a encontrar y tratar de evadir o tratar de aplicar técnicas defensivas,
conducción segura, etcétera. Pero aparte de eso también, nuestra actitud tiene que ser de calma, de tolerancia, de control, ¿ya? Mantener nuestro control. Siempre tratando de buscar una situación o una técnica defensiva, pero en la actitud, saber controlar, ¿ok? Ya, eso, estimados. Una imagen importante igual, ¿ah? Dar una idea global de todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Ocupar la vía, en el fondo, ¿qué es lo que vemos en esa imagen? ¿O qué es lo que nos quiere decir el mensaje? Que ocupar la vía, ¿cierto? Ya sea como peatón, ya sea como sea, ¿cierto? ¿Ya? Exige que usted tenga precaución, o sea, precaución, se cuida usted mismo, ¿cierto? Cuida a los demás, sea respetuoso con todos los usuarios de la vía y también sea solidario. Uno puede ser solidario de varias maneras. Ser solidario sabiendo esperar. El día de mañana usted se va a encontrar ahí en algunos de sus vehículos, seguramente usted va a estar aquí como conductor el día de mañana, seguramente este va a ser usted, y aquí en este paso peatonal va a pasar un abuelito que se va a demorar en pasar. O sea, el semáforo usted le va a dar verde y ese abuelito todavía va a ir en la mitad. ¿Ya? Usted puede estar como peatón, igual, que va a ser un peatón, ¿cierto?, consciente, tratando de observar el tráfico, cruzando donde corresponde, pues, todos somos peatones, ya lo sabemos, cruzando donde corresponde y no poniendo en riesgo a los demás, ni complicando a los demás conductores. ¿Ok? Ya, perfecto. Con ese cuadrito entonces cambiamos la presentación. Volvemos acá al círculo virtuoso. Y aprovecho de leer acá, que me están haciendo una pregunta. Me dice, perdón, hoy es la primera clase y no sé por qué clase van. No, hoy día vamos en la número 3, la sesión número 3, convivencia vial. La primera clase fue el lunes, estimada Nila Castro. El lunes fue la primera clase, ¿ok? Digamos, entonces, acá. Tenemos una serie de preguntas, ¿cierto? Que de pronto uno se las puede hacer a sí mismo, ¿ya? Como usuario de la vía. Ustedes la pueden hacer igual. Y esto es en el rol de todo usuario de la vía, pero principalmente si es conductor, obviamente. ¿Cómo me comporto con los demás? Es algo que ustedes mismos díganselo en silencio. ¿Cómo quiero que se comporten conmigo? ¿Aprendo de mis errores? ¿Soy el mismo que hace algunos años atrás? O sea, en el fondo he mejorado. ¿Cómo actúo cuando no me están bien? Esta es muy importante. Esta sí que es muy importante y tiene que ver con el principio de autonomía moral. ¿Cómo actúo cuando no me están viendo? Soy quizás de aquellos que si no me ven nadie, boto basura en la calle. ¿Eh? Si vas conduciendo un vehículo, haces lo mismo, quizás, botas la basura por la ventanilla del vehículo, si no te ve nadie, ¿ya? O si ves que nadie te está fiscalizando, excedes la velocidad sobre el máximo permitido. Eso dicta mucho, eso dice mucho de la actitud. O sea, todo parte por nosotros. Ok, ¿cómo quiero llegar a ser? ¿Y qué espero de los demás? Obviamente que espero que los demás, ¿cierto?, sean como yo. Si quiero que los demás, ¿cierto?, me respeten, si quiero que los demás, ¿cierto?, tengan una buena, sean buenos usuarios de la vida el día de mañana, siempre partamos por nosotros. Somos nosotros los que debemos predicar con el ejemplo. ¿Qué me dice ahí? Denise dice, soy peleadora cuando veo, y ahí estoy mal. Autocontrol. Denise, autocontrol. Mira, bueno, lamentablemente en la conducción como conductora, no puedes andar peleando con todo el mundo, lamentablemente. ¿Ya? Te vas a complicar tú misma, ¿cierto? Recordemos, la conducción eficiente es una conducción relajada. Y miren, acá voy a hacer una conexión de situaciones. Vamos un poquito a la parte práctica. Apliquemos conducción eficiente, ¿cierto? Que la tenemos acá en nuestro círculo virtuoso, conducción eficiente. Una técnica muy buena de conducir de manera segura y eficiente es salir siempre con el tiempo de sobra. Hay varias técnicas, estoy nombrando solo una. Salir con el tiempo de sobra. O sea que si usted, a ver, voy a poner como ejemplo a Denise, que dice que es peleadora. Supongamos que Denise demora de su casa al trabajo o a la universidad donde vaya a ir, la Denise demora 20 minutos. Pero la Denise va a aplicar conducción eficiente y se va a tomar 40 minutos para salir. Así. Si se demora 20 minutos, se va a tomar el doble. O ya, 30 minutos, se va a tomar media hora para. Se está tomando 10 minutos de sobra. Salió con todo ese tiempo, ¿cierto?, de sobra. ¿En qué va a redundar eso? Va a redundar en que va a ir más tranquila, va a ir más calmada, no va a llevar la presión de que voy a llegar atrasado. Punto uno. Ya se sacó una presión de encima. Si un vehículo, si otro conductor, perdón, comete un error,
sea, de ya, ok, está bien. Se me atravesó o paró donde no debía, ¿cierto? Quizá un camión donde no debía, paró a dejar una caja. Ok, ya tranquilamente, porque no tiene ninguna presión. Y después de va a continuar, va a esperar y va a continuar. ¿Ya? Y así muchas situaciones van a ser mucho más llevaderas en el tránsito para mantener nuestra calma y nuestro autocontrol. Entonces, aplicando estas técnicas de conducción eficiente, nosotros igual aportamos, o mejor dicho, bueno, aportamos nosotros mismos con una tranquilidad y una calma mental, y eso se reduce que aportamos a toda la convivencia vial, porque no vamos a andar peleando con todo el mundo. ¿Ok? ¿Qué me dice Víctor? Perdón, no es Víctor, es Bicho, le voy a poner Bicho nomás. Ya, Bicho, sí es verdad, dice, a mí también me pasa que solo discutir cuando alguien, por ejemplo, que no me respeta en el paso de cebra, y claro, habrá que aprender a manejar, debo ponerme en el lugar del... Exactamente, mira, y lo que tú acabas de decir, me voy a acordar de algo, Bicho, me acabo de recordar de algo. Me acabo de recordar que en las clases que realizaba presencialmente antes, muchos alumnos me decían, profe, ¿sabes qué? Estoy haciendo el curso de manejo de conducir, aparte de aprender a conducir, me di cuenta que ahora soy mejor peatón. ¿En serio? Sí. ¿Sabes que soy mejor peatón? Porque antes yo cruzaba donde sea. No me importaba, llegaba y estaba bien lejos el virus, a veces corriendo. Y desde que estoy en prácticas, por lo menos, ¿sabes que me molestó tanto los días? Se me atravesaba unos cabros ahí corriendo y me asusté, le di media frenada. Y el profe al lado, tenía otro instituto práctico, el profe al lado como que me anduvo retando, me dijo que había espacio y ya. Y después me volvió a pasar lo mismo, dijo, con uno quiere mirando la pantalla de su celular y como si nada de repente llegó y bajó a la calzada. Igual tuve que desviarlo, me asusté, y el profe me tomó el volante y ¿sabe qué? La importancia, me dijo, ser buen peatón. Y después me di cuenta que yo hago lo mismo, profe, me dijo. Entonces yo no solamente aquí estoy aprendiendo a conducir, sino que ahora me doy cuenta que soy mejor peatón. Porque yo ahora no quiero hacer lo que me han hecho a mí, porque me doy cuenta que es molesto. Y ahora también entendí que parar un vehículo complica, no lo para, ¿cierto?, en 2 metros, sino que cuando viene a cierta velocidad, ese vehículo necesita un tiempo de reacción, una distancia de frenado, ¿cierto?, para finalmente hacer una detención total. Si yo llego incluso de forma repentina en cualquier lugar, claro, puedo esperar el paso peatonal, está bien, pero el vehículo todavía viene a mucha velocidad porque es un poquito imprudente quizás también, yo no puedo llegar a arriesgarme porque el vehículo, él no lo va a controlar a esta distancia. Entendí eso igual, y por lo mismo soy mejor peatón y soy más cauteloso, preventivo, etc. Eso mismo, entonces va con lo que me está diciendo acá, bicho. Que así mismo me dice, eso suele pasar, profe. Claro, sí, me imagino que te refieres a que nos convertimos en mejores peatones una vez que aprendemos a conducir. Sí, exactamente, somos más conscientes de todo. Ya. Sigamos, entonces, acá vamos con el resumen de todo lo que hablamos recién. ¿No olvidar? Vamos como un resumen de todo lo que hablamos. Entonces, la convivencia vial tiene dos pilares fundamentales que son la educación vial y la seguridad vial. No olvidemos de eso, ¿ya? La convivencia vial tiene dos pilares que son la educación vial y la seguridad vial. En lo que es la seguridad vial, ¿ya? El objetivo, ¿cierto?, es desarrollar percepción real del riesgo. Hay riesgo, todos tenemos riesgo, ¿ok? No hay ningún ser humano en la vía pública que diga yo, a mí nunca me va a pasar nada. Todos estamos expuestos de una u otra manera, como peatón y como conductor y todo. Y el objetivo entonces de la seguridad vial es que algún día, ojalá, uno de los objetivos que persigues eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito. No, porque hay una pregunta que está el examen. ¿No? Hay una pregunta relacionada con esto que dice cuál es el objetivo, ¿cierto?, principal o el objetivo final de la seguridad vial o de la convivencia y seguridad vial, eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito. Esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? En cuanto a la convivencia vial, desde el punto de vista de seguridad, hay conductas imprudentes, ¿cierto? Recordar que pueden ser circular a exceso de velocidad, no respetar las señales del tránsito, ya no respetar los dispositivos luminosos, no respetar el paso para peatones, o como peatones también cruzar en lugares indebidos, prohibidos, ¿cierto? Cruzar de mala manera, etc. Y uno de los principios importantes de la convivencia vial es la autonomía moral. De ahí nace todo igual. ¿Qué cosa es la autonomía moral? Cómo yo actúo, cómo parto yo en mi rol como usuario de la vía. Todo parte desde mí. Yo tengo que cambiar en el fondo mi mundo partiendo desde mí. En el fondo eso. Suenan como un poquito quizá, no sé, filosófico, ¿ya? Pero sí, es algo que se aplica.
¿Ya? ¿Cómo usted quiere que sea con usted? Bueno, así usted tiene que ser con el resto. ¿Cómo usted cree que los demás usuarios de la vía sean con usted? Así usted tiene que ser con el resto. Y ahí volvemos al ejemplo de que desde que aprendí a conducir me convertí en mejor peatón, porque ahora soy más consciente de la velocidad de los vehículos, de que para un conductor es bastante complejo que se le atraviese a alguien en los últimos segundos, ¿ya? Cuando ya nos volvemos un poco más viejitos, ¿cierto? Los que ya somos más mayores, y no sé, pues un día nos levantamos con lumbago, por dar un ejemplo, ¿ya? Nos va a costar más cruzar un paso peatonal, sí. Yo le digo, yo he sufrido de lumbago desde que tengo como 20 años, sufrí de lumbago. Y hay veces que he pasado, ¿cierto? Un paso peatonal, pero apenas, y estas calles anchas, y ya veo que viene ese auto ahí. Entonces, ¿qué me hace pensar eso? Me hace pensar, escucha, si yo que, por ejemplo, a los 20 años tengo lumbago, cruzo apenas, que más se un abuelito de 80 que está cruzando. Entonces, eso también nos hace ponernos en el rol del otro. Partiendo de nosotros, pasamos al rol del otro. ¿Ya? ¿Cómo actuamos cuando no nos están viendo? Autonomía moral. Muy bien. Dicho eso, estimados, vamos terminando este tema de convivencia vial, que como hemos visto, es un tema netamente de actitud. Es un tema de comportamiento. ¿Ya? Es obviamente también aprendizaje de reglas, las técnicas de conducir, ¿cierto? Y todo lo demás, pero confluye en cómo nosotros, como individuos, nos comportamos y actuamos e interactuamos en la vía pública. Eso es la convivencia vial para finalizar. Ahora sí, si no hay ninguna pregunta, vamos a ir a la batalla de preguntas, a hacer nuestro test relacionado con esto. Pero antes voy a leer acá porque me habían hecho una pregunta en el ítem preguntas y respuestas y me dice Nadia, puedes hacer tu pregunta a Nadia, aprovecha Nadia a hacer la pregunta que tenía si me estás escuchando, ¿ya? Ok, mientras Nadia hace la pregunta, yo voy a colocar en pantalla el test del día de hoy, la batalla de preguntas, ahí vamos. Y vamos con la pregunta número 1. Está en pantalla. A ver, perdón, antes de comenzar a leer, sí, me dice... Acá está. Oh, qué preguntas más largas, Nadia. Ya, ustedes por mientras ven la pregunta ahí que está en la pantalla y la pueden responder, mientras yo leo a Nadia que me dice, ¿qué es lo que debería hacer un conductor antes de poner en movimiento su vehículo? Son varias preguntas. No, es una sola pregunta y me puso acción alternativa. Está fácil, querida Nadia, está bien fácil. La A dice fijar si tiene suficiente combustible para llegar al destino. Sí, puede ser una opción. B, mirar a su alrededor y chequear los puntos ciegos antes de poner su vehículo en movimiento. Sí, también retirar el freno de estacionamiento. ¿Cuál sería el criterio para contestar esta pregunta? Porque yo pensaba, como dice, ya, deberían ser todas. Punto 1. Antes de poner el vehículo en movimiento, alternativa C, marqué, pero la corrección del test dice que alternativa, a ver. Te explico entonces, Nadia. El tema del combustible es mucho antes. Acá la pregunta solución cuando tú estás a punto de mover tu auto. ¿Ya? Ese es el tenor de la pregunta, Nadia. El tenor de la pregunta es que ya estás lista para salir. Estás a punto de mover el auto. O sea, ya tienes incluso la primera puesta. Ya estás a punto de acelerar y retirar un poquito el embrague. ¿Ok? Entonces, el tema del combustible tú lo viste mucho antes de encender el motor. Bueno, tienes que encender el motor, abrir contacto para ver el combustible. Eso lo viste mucho antes. ¿Ya? Y retirar el freno de estacionamiento ya también lo retiraste. Estás a punto de mover el auto. Esa es la base de la pregunta, porque dice así, antes de poner en movimiento su vehículo, o sea, estás lista, a punto de moverlo. Ya tenías que haber quitado el freno de estacionamiento, sí, si no, no se va a mover. Entonces, ¿qué viene después? Una vez que tú chequeaste el combustible, ¿cierto? Te colocaste el cinturón de seguridad, acomodaste tu asiento, tu espejo, todo lo demás, estás a punto de mover el vehículo, quitaste el freno a mano, estás a punto de mover, chequear el entorno, cómo está el tráfico para que te incorpores a la vía. Eso es lo que viene. Por ende, la respuesta correcta es mirar a su alrededor y checar los puntos ciegos. En eso se basa. Ok, Nadia, espero que te haya resultado bien la respuesta que te acabo de dar. Uf, acá me están comentando muchas cosas en la otra ventana, los voy a leer. Perdón porque estaba hablando con Nadia. Ya. Enseguida coloco la pantalla lo otro, tranquilo, espérenme un segundo, disculpen, que estaba respondiendo a otra pregunta.
Ya, profe, centrar la pregunta en la pantalla. Ya, enseguida la colocamos. Parece que dice todo. Ya, perfecto. Por favor. Aquí sí, ahora sí. Veamos la pregunta, estimados, y la leemos de nuevo. Dice, un conductor hace algo que a usted le molesta. ¿Qué debería hacer usted? A, encender y apagar sus luces delanteras repetidamente. B, hacerle saber cómo se siente. C, tocar la bocina. Y D, tratar de no reaccionar. Fue algo que hablamos delante, ¿cierto? Que hablamos harto recién acerca de las reacciones. Por ahí tenía que decir que yo soy enojona, profe. No importa, demuestre su madurez ahí. Trate de no reaccionar. Incluso usted va a demostrar más sabiduría y más dominio de situación si usted no se muta. Increíble. Muy bien, Denise. Qué aprendizaje, muy bien. Qué bueno que va tomando el aprendizaje de esto. La alternativa de la correcta. Pregunta número 2. Ya, acá vemos justamente yo leí cansancio, antes la conciencia que uno tiene que tener, ¿cierto?, acerca de uno mismo, en qué condiciones estamos. Dice, ¿el cansancio es una causa importante de accidentes de tránsito? A, principalmente de los que se registran en carreteras. B, principalmente de los que se registran en la noche. Y C, principalmente de los que se registran en la ciudad. ¿Qué marcarían ustedes? Y acá yo les digo que pueden ser dos las correctas, o sea, hay que marcar solo una en todo caso. Pero tanto la A como la B son correctas. Ahora bien, durante la noche, pero en el día también, tanto en la noche como en el día, en carreteras, no, esta no es mucha respuesta, en carreteras es donde más se producen siniestros por causa de cansancio y fatiga. En carreteras, de noche más, obviamente, en carreteras es donde más se presentan siniestros por cansancio y fatiga. ¿Por qué? Por los largos tramos a recorrer. Por los largos tramos a recorrer. ¿De acuerdo? En la noche más, pero en el día también. Entonces, una de las causas más recurrentes e importantes de accidentes de tránsito se registran en carreteras por cansancio. ¿Ok? No, Denise, no pasas un examen de la municipalidad, no tienes preguntas multirespuestas, no. En los videotest que hacemos a las 10 de la mañana, ahí sí están. Pero es como una modalidad que le queremos dar diferente, pero no en la municipalidad. Acá la alternativa correcta debería ser la A, porque engloba todo. ¿Ya? Veamos la pista. Ahí está. Ahí tienen la pista. Dice autopistas o carreteras. ¿De acuerdo? ¿La vieron? Si la vieron, vamos con la siguiente pregunta. Nada, Denise. Gracias por preguntar y participar tanto, Denise. Te felicito. Me gustan los alumnos que interactúan mucho. Así que siga hablando nomás. Fíjate que es buena para hablar. Pregunta número 3 dice, en un accidente, el solo hecho de la infracción no determina necesariamente, ya el solo hecho de la infracción no determina necesariamente A, la gravedad del accidente, B, los daños materiales y C, la responsabilidad civil del infractor. Pueden haber más responsabilidades, obviamente. Muy bien. Alternativa C, la correcta. ¿Lista? Ahí está, responsabilidad de la persona. ¿Ok? Vamos con la pregunta 4 que dice, ¿cómo altera las capacidades de un conductor el manejar con estrés? El manejar estresado, apurado, como el ejemplo contrario a lo que vi delante. Salir con poco tiempo, salir atrasado de la casa, llevar un problema quizás, o ir discutiendo, peleando con un acompañante, con un pasajero. Ya, hay muchas situaciones que nos pueden llevar al estrés, pero nosotros igual debemos manejarlo. La A dice, disminuye el riesgo de cometer accidentes, a la vez son menos agresivos hacia los demás conductores. Y C, induce aparición de la fatiga. El estresarse en demasía hace que usted emocionalmente se agote, se canse, increíble. Induce la aparición de fatiga, muy bien. Alternativa C, produce un agotamiento mental. Sí. Pregunta número 5. En una autopista, usted se molesta porque delante suyo va un vehículo a una velocidad más baja que la normal, entorpeciendo el tránsito. ¿Qué hace usted? A, pone la bocina para apurarlo. B, demuestra su enojo acercándose a él y encendiendo y apagando sus luces. C, usted se domina, es paciente, acomoda su velocidad. D, lo apura acercándose mucho por atrás. Alternativa correcta, la tolerancia, ¿cierto? Se domina, se controla,
acomoda su velocidad. Ahí está. Y, a ver, aprovechando esta misma pregunta, aprovecho esta misma pregunta para comentar otra cosa aparte. Aquel conductor que va demasiado lento haciendo atropellamiento, ¿está aplicando una buena convivencia vial? Les pregunto a ustedes. Aquel conductor que quizá anda demasiado lento, ¿está aplicando una buena convivencia vial? No, porque está entorpeciendo igual, por cierto. Hay también a falta de conciencia, ¿cierto? Lo cual, ojo, no me lo interpreto así. No significa que andemos apurados. Una vez me pasaba con un alumno en práctica hace años atrás, andaba súper rápido, manejaba súper rápido. Y manejaba bien, sí, tenía buenas condiciones, hasta que ya, como en la tercera clase, lo empecé a parar. Oye, cálmate, vas muy rápido, pero ¿por qué tan rápido? Yo te quiero más lento. Entonces los viajes lo hacía como muy amplios porque lo hacía muy rápido. Y la respuesta del profe, usted dijo que en la clase que no hay que andar obstaculizando el tránsito. Sí, perfecto, está bien, dije, pero lo tomaste muy rápido. Esto no significa que cuando usted vaya a virar, me baje la velocidad, tenga que bajar la velocidad. Pero si viene un vehículo atrás, espere, si tú vas a hacer un viraje, ya él puede esperar. Cuando te estés estacionando, igual, gradualmente, paulatinamente, vaya bajando la velocidad. Cuando la vía esté despejada y tenga espacio, adecue esas velocidades más o menos normales. Aplique velocidad razonable y prudente. Pero cuando ya va llegando un atropellamiento, va llegando usted al paso, a un cruce, vas a virar, o hay pasos peatonales más allá, con tiempo comienza a bajar la velocidad. No te quedas hasta los últimos metros para recién comenzar a frenar, porque eso sale brusco. Y tú conduces muy bien, pero eres muy brusco por lo mismo. Entonces, sácate la idea de que tienes que andar arrancando del resto, porque él pensaba eso. Cuando veía vehículos por el espejo atrás, empezaba a acelerar y empezaba a arrancar. Porque decía, es que no le puedo hacer taco. Tenía como una idea también equivocada. Tampoco se trata de eso, ¿de acuerdo? Sin exagerar. Ya. Ok, pero volviendo al tema, ¿cierto? Tampoco usted va a andar como una tortuguita y que para atrás lleve una fila así como si fuera un funeral. No es la idea. ¿Ok? Vamos con la que sigue. Pregunta número 6. ¿Qué se entiende por conducir a la defensiva? A. Hacer valer sus derechos en todo momento. B. Conducir siempre de forma muy lenta. Miren lo que estamos hablando recién. C. Tomar en cuenta los posibles errores de los demás. Y D. Frenar antes de cada cruce. Conducir a la defensiva es tomar en cuenta o llevar presente que el otro se puede equivocar, que puede ser imprudente, tanto el peatón como el otro conductor, e ir preparado a ello. ¿Ya? Eso, alternativa C, la correcta. Pregunta número 7. ¿Cuál es la cualidad que deben tener los conductores para que colaboren con la convivencia vial? ¿Cuál es la cualidad? A. Tener un nivel adecuado de educación vial. B. Solo conocer la normativa vigente. Y C. Velar por uno mismo. Perdón, a ver, empecemos de nuevo. A. Tener un nivel adecuado de educación vial. B. Solo conocer la normativa vigente. Y C. Velar por uno mismo, sin interesarse por los demás. No. Uno parte por uno, claro que sí, poniéndose en el rol del otro, desde ese punto de vista. También tomándose en el rol de que hay riesgo de que siempre hay riesgo. Ya tener percepción del riesgo. ¿Ok? Pero también interesándose justamente por los demás. No hacer a los otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros. ¿Ya? Ok, alternativa A, la correcta. Nivel adecuado de educación vial, porque la educación vial también comprende la tolerancia y todos los valores que ya hemos hablado. Alternativa A, la correcta. Pregunta número 8. Observe la fotografía. Dice, ¿qué debería hacer usted en esta salida de autopista? Esa es lo que se llama una pista de desaceleración. Vamos a abandonar la autopista por ahí. ¿Qué debemos hacer? A. Continuar a la misma velocidad que venía por la autopista porque la vía se ve despejada. B. Continuar a la velocidad que venía por la autopista porque no hay restricción de velocidad. Sí, sí hay restricción de velocidad. C. Frenar una vez que haya ingresado a la curva para no entorpecer a quienes vienen atrás. Y D. Controlar su velocidad y, si es necesario, reducirla. Alternativa D, la correcta. Frenar no, porque ahí sí va a entorpecer. Hay que tratar de no parar, pero aminorar la velocidad. Aparte que ya abandonó la autopista. En la autopista la velocidad máxima para vehículos livianos es de hasta 120 kilómetros por hora. Pero fuera de la autopista eso cambia. Si es una zona rural va a ser 100 la máxima, pero tampoco voy a 100 porque hay una curva, tiene que ir disminuyendo. ¿Ok? Controlar entonces la velocidad. Ya abandonó la autopista. Alternativa D, la correcta. Veamos, está
bien el profe o se equivocó, ahí está, la pista. Ya. Vamos con la pregunta 9. La cultura de tránsito depende. ¿De qué depende la buena cultura de tránsito? A. De cómo asumo el papel como conductor. B. Del conocimiento que tengo sobre el automóvil. Y C. Del conocimiento que tengo sobre la ruta por la que transito. Recordemos nuestro rol, ¿cierto? Partimos por asumir un rol, ¿cierto? Como individuo, pero que interactúa con los demás, ¿ya? Ser conscientes del peligro, del riesgo. Estamos insertos en el sistema de tránsito, por ende, a nosotros igual nos puede pasar, ¿ya? Entonces, eso aporta a la cultura de tránsito igual. Cómo asumimos nuestro papel, nosotros cómo nos desempeñamos, cómo nos comportamos, cómo respetamos las normas, las reglas. Muy bien, y vamos a la última pregunta. ¿En qué se basa el principio de la confianza? Eso lo comenté antes, bastante igual. ¿En qué se basa el principio de la confianza? A. En que no hay que confiar en ningún usuario de la vía. B. En que los demás van a cumplir con las normas del tránsito. Y C. En que cada uno haga lo que quiera. Entonces, para que podamos interactuar en la vía, para que nos podamos entender en la vía pública, ¿cierto? Cada uno debe cumplir su rol. Haga, ¿cierto?, lo que dictan las normas del tránsito. Eso es el principio de confianza. En lo contrario, es una selva. O sea, el tránsito ya es complejo, ya es arriesgado y todo lo demás. ¿Ya? ¿Qué más sería si no se cumplen con las normas? Entonces debe haber cierto principio de confianza. Ahí está, alternativa B la correcta. Finalizamos la batalla. 10 de 10 respuestas correctas. Muy bien. Espero que este tema del día de hoy les haya gustado y haya incrementado sus conocimientos, ¿cierto? Lo recuerden y ojalá les sirva mucho para responder sus exámenes. ¿Qué le dice Jasmine? Jasmine me dice volver a la pregunta 9. Claro que sí, pues Jasmine. Vamos a la pregunta 9. A ver, Jasmine. Aquí la tienes, Jasmine. Pregunta número 9, la tienes en pantalla. La cultura de tránsito, ¿de qué depende? De cómo asumimos nuestro rol como conductores. O sea, partimos nosotros, usuarios de la vía, nosotros. No esperemos que el resto mejore por nosotros. Nosotros tenemos que tener una actitud, ¿cierto?, de mejores usuarios de la vía, como conductores en este caso, ¿ya? Para justamente aportar a la cultura de tránsito. Muy bien. Excelente. Ya, gracias, Piero. Nos vemos el día de mañana. Dejo cordialmente invitados a todos los que quieran participar a los videotest a las 10 de la mañana. Hay un videotest donde se hace un examen de 35 preguntas analizado pregunta a pregunta. Y a las 11, un nuevo tema del libro del nuevo conductor. Que esté muy bien. Hasta mañana. Ha sido Mauricio para Práctica Test. Gracias por sus aplausos, Carolina. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias, Grace. Que esté muy bien, Grace. Cerramos sesión.